Estamos a 23 de diciembre, mes en realidad, en el que se empieza a pagar el aguinaldo, el sueldo anual complementario, y nos encontramos con un video que a través del humor denuncia una situación que están viviendo en el Hospital Posadas con un comunicado en el que dice lo siguiente: jefes residentes y residentes del primer año con beca ministerial se encontraron con que no cobraron el aguinaldo. Esto contradice la modalidad de contratación que garantiza aporte jubilatorio, obra social y aguinaldo. Exigimos respuestas urgentes de nuestro empleador, el Ministerio de Salud. A propósito de esta situación que están viviendo allí en el Hospital Posadas, estamos en comunicación con Nahuel Mayada, jefe de residentes de la Clínica Médica de Aquel Nosocomio. ¿Cómo estás, Nahuel? Rocío y Leandro te saludan. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenos días. Gracias por el espacio, por el aporte. Bueno, la verdad es que ya se vienen las fiestas. ¿Y cuándo se enteraron ustedes de esta situación de que no cobraron el aguinaldo? Digo, se está incumpliendo sobre un derecho que están teniendo, ¿no? Como para ponerlos un poco en contexto, siempre históricamente en el hospital hay una forma de contratación dependiente del Estado, dependiente del Ministerio, que es incluso la forma de contratación con la cual yo inicié mi formación de posgrado como residente de clínica médica y que finalicé en agosto de este año. Toda la gente que ingresó posteriormente a través de este nuevo sistema de becas fue para todos los residentes de primer año que inician a sus residencias, clínica médica o cualquiera de la que fuere, y todo el grupo de jefes de residentes, que actualmente somos entre 50 y 60 jefes que corresponden a las 50 o 60 aproximadamente residencias que tiene el Hospital Nacional Posadas. Toda esa gente que ingresa en una nueva forma de contratación ingresó por este programa de beca, que se presentaban principalmente dos tipos: una beca ministerial, que era básicamente nuestra misma forma de contratación previa, entre muchas comillas, que incluía un grande conjunto de derechos laborales que se obtuvieron a lo largo de nuestra historia, como vos nombrás bien, el aguinaldo, pero también los aportes jubilatorios, el aporte de la obra social y básicamente tener un sueldo en blanco. Y surge una nueva forma de contratación que la llaman beca institución, que correspondía a que cada una de las instituciones, en este caso el Hospital Posadas, le pagara al conjunto del resto de los médicos residentes su sueldo en bruto. ¿Sí? Esto obviamente ha sido un aumento de lo que fuera el sueldo neto, porque la gente cobra sin todos estos aportes que te estoy comentando, y aumentaban lo que son los bonos también que brinda el hospital. Esta forma de contratación se compartía en todos los hospitales nacionales. El ejemplo más claro es el Garrahan, por la difusión que tuvo hace varios meses, pero también incluía residencias más pequeñas a lo largo del país: Epidemiología, INAREPS, el Hospital de Calafate. Todos tienen la misma forma. Cuando fue esta votación reciente de la emergencia pediátrica, se da finalización a este sistema de becas. Entonces, toda la gente que se contrata posteriormente a eso ya no puede contratarse por ese sistema. El tema es, como no entra más gente a la residencia porque estamos en diciembre, todavía no se estuvo discutiendo en la agenda todo cómo va a ser el nuevo sistema de contratación para jefes residentes y residentes nuevos a partir del año que viene. Pero ¿qué pasa? La gente como yo y como los jefes residentes y los residentes quedaron en un limbo que te plantea un sistema de contratación que ya no existe, pero que uno firmó, entre muchas comillas, un contrato inválido a esta altura. Entre todas esas cosas, el contrato que uno firmaba aparte del ministerio contaba con todas las cosas que charlabas previamente vos, Mm. entre ellos el sueldo anual. Cuando uno es un trabajador del Estado y uno tiene aportes jubilatorios, legalmente por la Ley Nacional del Trabajo te incluye el aguinaldo. Uno no busca que eso te lo aclare directamente en una cláusula del contrato, lo toma por hecho al ser trabajador. Hasta que llega el 20 de diciembre y te das cuenta que no cobras el aguinaldo, y el ministerio básicamente te dice: como estás contratado por un sistema de becas, no te corresponde el aguinaldo. Nahuel, ¿Qué tal? Diego Crave te saluda. ¿Cuántos Mucho gusto, buen día. residentes en esta situación, calculo que manejas el dato ahí del hospital, cuántos hay Mira, en esta misma situación que vos? Y me imagino, digo, multiplicado por un montón de hospitales nacionales que también han adoptado este tipo de contratación. la realidad es que uno tuvo que elegirla aunque no quisiera, porque no había otra forma de elegir. Básicamente elegías o cobrar tu sueldo en bruto o cobrar tu sueldo con aportes. Esas son las únicas dos opciones que te brindaron. Y pensá que muchas veces la residencia, como una formación de posgrado, termina siendo la inserción laboral de muchos de los médicos y médicas a nivel nacional. Entonces la gente no puede vivir con 800.000, 900.000 pesos al mes. Terminaban eligiendo las becas institucionales, que actualmente ronda los 1.300.000, 1.400.000 pesos, que igual es poco para la carga laboral de entre 70, 80, 90 horas semanales que realizamos en la mayoría de las residencias.
Esto hace que la gran mayoría de los médicos ingresaban por beca institución, pero hay un gran porcentaje que también ingresó por beca ministerio. Nosotros en clínica médica únicamente tenemos actualmente 100 residentes, de los cuales 50 ingresaron este año, son 50 residentes de primer año, y entre ellos alrededor entre el 8 al 10% tienen actualmente beca ministerio y tenían irregularidades para su pago. De hecho, hasta hace poco tuvimos que tener varias medidas de movilización interna para poder asegurar únicamente el pago. Ni siquiera estamos hablando del aguinaldo. A la gente esa estaba trabajando hace 4 meses, habían ingresado en el mes de septiembre y no habían percibido ningún tipo de sueldo. A eso le sumamos después que nos encontramos con la gente que ya percibía algún tipo de remuneración, como los jefes de residentes, que no directamente nosotros no teníamos el contrato. Esto es igual para cualquiera de las personas que se hayan anotado por beca ministerio. No es únicamente una situación que surge en el Hospital Posadas, sino todas aquellas que implementaron un sistema de ser trabajador del Estado, firmaron un contrato con el Estado, en este caso el Ministerio, mi empleador, pero que no se hacen cargo de básicamente pagarnos algo que es un derecho como el aguinaldo. Qué interesante, ¿no? Porque sacaron, o sea, cambiaron el sistema de contratación, se ahorraron las cargas sociales, el pago de cargas que tiene el salario, para transformarlo directamente en ingreso, un mejor ingreso para el trabajador sin darles aumento. Básicamente lo que hicieron es cambiar las formas y con la misma guita hacer lo mismo sin aportar, ¿no? Aprovechando quizás casi tenerlo en negro. de la desesperación de los empleados que no llegan con ese salario y eligen, ¿no? Ganar un poco más. Muchas veces, como te digo, muchos médicos y médicas son jóvenes, terminan la facultad, la formación que dura entre 6, 7, 8 años, dependiendo de cada situación personal, aproximadamente, ingresas a tu primer trabajo y muchas veces tenés 24, 25 años, nunca tuviste un trabajo, nunca sabes lo que es un trabajo formal en nuestro país, con lo que conlleva con un gran porcentaje actual de informalidad. Y te olvidás o no sabes de todas las cantidades de derechos que a uno le corresponde, todo lo que se obtuvo, lo que uno firma. La verdad es que muy pocas veces uno está asesorado y te enterás de estas cosas cuando pasan este tipo de cosas y decís que por qué estoy percibiendo menor cantidad, no sabes diferenciar el sueldo bruto, el sueldo neto. Son cosas que uno va Claro. aprendiendo a lo largo de la vida y el ejemplo más extremo es nuestro viejo y nuestros abuelos que cuando van a jubilarse se enteran que no tuvieron aporte jubilatorio porque la realidad es que nadie está chequeando mes a mes si tu empleador lo está haciendo. Muchas veces lo haces cuando te vas a jubilar. ¿Qué pasaría en esta situación? Y yo ni siquiera sé si realmente los aportes lo están haciendo de manera correcta, porque muchos no lo está verificando todo eso. Es lo que uno firma en un momento y te enterás cuando no lo cobrás, Digo, lamentablemente. y esto, porque los residentes y el Garrahan ha sido noticia este último año, ahí debe estar pasando lo mismo, ¿no? O sea, no están cobrando el aguinaldo, ya tienen Los chequeados. residentes del Hospital Garrahan tienen la misma situación. La diferencia es que el Hospital Garrahan tuvo hace muy poco que es la emergencia pediátrica, que eso afecta a todos los hospitales nacionales, entonces tuvieron una recompensación salarial muy elevada, algo que no se está respetando en las otras residencias nacionales. Esa misma ley que se acaba de votar nuevamente la revocación en la última semana en el Senado, también afecta a los hospitales nacionales como el Posadas. Entonces, hay una diferencia entre lo que es cómo cobran el sueldo los residentes de las otras residencias y los otros hospitales que no son el Hospital Garrahan, por toda la movilización que ha ocurrido y demás. Nosotros festejamos y la verdad estamos muy agradecidos y muy contentos que nuestros compañeros en el Hospital Garrahan hayan accedido a eso después de meses de lucha. Pero la realidad es que es la misma ley para todos los hospitales. Claro, es una ley nacional, ¿no? Y tampoco hay precisiones acerca de cómo se va a aplicar esa norma. Ya no se está aplicando, pero tampoco no se sabe cómo se va a aplicar con el nuevo presupuesto, ¿no? Menos. No se sabe qué va a suceder con eso. También es difícil que uno poder estimarlo cuando en realidad hay una parte de la población contratada o de los trabajadores contratados que lo están percibiendo y la otra parte no. Porque como te digo, solamente es una parte del Garrahan que está percibiendo todo eso, pero todo el resto de las especialidades del ministerio y demás de otros hospitales nacionales no lo están percibiendo de esa Además, vos sabés que, Nahuel, yo me imagino, digo, vos estás ahí embebido de la situación gremial y esta la viste venir, digamos. Ya te dabas cuenta de lo que iba a pasar, pero me imagino con otros médicos residentes, que digo, debe haber de todo, ¿no? Y algunos diciendo, ustedes siempre lo mismo, pensando que no nos van a pagar, que no nos van a pagar el aguinaldo, siempre metiéndole miedo a la gente. Bueno, es una tremenda constatación, ¿no? De que, en definitiva, la fórmula de trabajo es una porquería lo que le dieron.
No, yo no creo que sea una porquería, creo que yo amo el hospital, yo amo y defiendo la salud pública, estoy orgulloso de formarme en el Está Hospital bien, pero si no Posadas, tenés si quiero, aguinaldo es una mala, digo, porquería en el sentido de una No, contratación es muy, injusto, muy digo, no, precaria, no, no. en definitiva, totalmente, para ustedes totalmente. y para ustedes que son Termina pasando trabajadores. que yo soy jefe de residente, yo ya terminé mi formación, yo soy médico clínico, pero como te digo, hay gente que ingresa hace 3 meses a su formación y no puede vivir con 800.000, 900.000 pesos al mes, terminás eligiendo otra forma de contratación. Y como te digo, una persona que no tiene 5 años de aporte jubilatorio es una persona que se va a jubilar con suerte y según las leyes actuales 5 años más tarde, cuando llegue ese momento. Y eso capaz no lo percibe en ese momento porque estás eligiendo entre agarrar un pan o no comer. Es así Nahuel, la decisión. ¿esto lo pueden aplicar también este sistema de contratación los privados? Porque me imagino, digo, el privado que está escuchando dice, pero esto a mí me viene bien, digo, no pagar aguinaldos a los médicos del sistema, La, digo, puede ser también. Las formas de contratación dependen mucho de cada institución. Yo puedo hablar de cómo es la formación en un hospital nacional, en las residencias nacionales que dependen del ministerio, Claro, porque a la vez la salud está muy fragmentada. Vos tenés salud municipal, que depende de provincia de Buenos Aires, y después tenés algunos hospitales privados que incluso tienen su propia forma de contratación, como por ejemplo el hospital alemán, el hospital italiano, etcétera. Y algunos hospitales o clínicas de mucho renombre que ni siquiera tienen residencias, tienen otra forma de contratación que no incluyen residentes. Entonces, la salud en ese sentido está muy fragmentada y eso es una realidad que uno sabe y termina eligiendo, pero a la hora de uno tener que hacer un reclamo formal de muchas de estas cosas que suceden, es difícil porque, como todo nos pasa muchas veces en nuestro país, es difícil poder organizar un reclamo conjunto cuando está todo tan sectorizado. ¿cuántos años podés ser residente? ¿Hasta qué cantidad de años podés estar en esa La condición? residencia en líneas generales dura 4 años. Hay algunas que duran un poco más, hay algunas residencias en el interior de Buenos Aires que duran 3 años, pero la mayoría en líneas generales dura 4 años, con la posibilidad de uno elegir acceder a un puesto de jefatura de residentes, cumpliendo ciertos criterios, una votación y demás, pero es optativo al fin y al cabo. Si uno termina la residencia en sus 4 años, después es médico especialista y puede dedicarse, depende del puesto de trabajo, en el mismo hospital o en algunos otros lados. Eso 80 depende horas de cada semanales uno. dijiste hoy. Los residentes de primer año, con guardias y con todo el trabajo que realizan, cobran entre 80 hasta 90 horas semanales y a veces más las residencias quirúrgicas, que son, no sé si ustedes alguna vez tuvieron alguna familiar internado o alguna amigo y demás, los residentes de las especialidades quirúrgicas están a la madrugada temprano yendo a ver todos los pacientes recién operados y demás. Y uno está internado ahí y no se da cuenta porque está pasando un momento muy particular en su vida o muy particular de un familiar, pero los residentes son los que están todo el tiempo con el Atento. paciente y nosotros de clínica médica todo el tiempo también estamos haciendo guardias constantemente y cuando uno saca las cuentas de la carga laboral que eso conlleva, llega aproximadamente a ese número. Son con más de 12 horas diarias, ¿no? Para alcanzar ese número. 12 horas, a veces más, y las guardias que son de 24 horas, ¿no? Son Fua. una persona que Y ingresa no un llegan al momento y millón. se va al otro día. eh, Temprano, a veces más tarde, dependiendo de la residencia o del trabajo, pero son las partes de lo que uno sabe que se expone cuando estás en una residencia, pero que no deja de ser una sobrecarga laboral muy grande y que es algo que nosotros también queremos concientizar a la gente porque los que se atienden son ustedes. Y si yo Claro. elijo formarme en un hospital público, la mayoría de la gente termina llegando al hospital público por la situación sanitaria actual del país. Si la gente tiene menos condiciones laborales, accede a menos derechos laborales, no puede tener un salario en blanco y se vuelven, entre comillas, trabajadores informales, la gente no puede pagar una obra social y termina llegando al hospital público en mayor o menor medida. Que cada vez son El Hospital más. Posadas Cada termina vez son más. absorbiendo toda esta parte de lo que es la gran población de la zona oeste, pero cada vez vemos más gente de otros lugares. E incluso hemos atendido gente de capital y gente con obra social y privados, que uno trata de limitar eso, porque no puede abarcar toda la población, pero también es cierto que nosotros hemos atendido, hemos visto pacientes con obras sociales y pacientes viniendo de la capital federal, que es el centro de mayor número per cápita de médicos y mayor centro de referencia por población,
igual a veces vienen en la provincia de Buenos Aires por alguna u otra situación, particularmente el Hospital Posadas. Claro, y Eso después sobrepasa nos mucho. quejábamos de que los turnos son a largo plazo, de que si hay que hacer una cirugía no hay quirófano, bueno, pero es esto, No ¿no? problematizamos La la cuestión. saturación de un Claro. sistema que evidentemente te expulsa del privado por falta de trabajo también, digo, esta es otra de las cuestiones que están pasando. El costo de una obra social hoy, mucha gente llega al hospital público, me han contado, ¿no? Que aparece en el sistema y dicen, pero usted tiene una obra social. Y directamente dicen, tenía, por eso vine acá, ¿no? Y que inclusive, digo, hay gente que si tiene la obra social y se quiere atender en el hospital público lo puede hacer, no es que tiene que ir solamente al privado. Pero bueno, ya no lo cubre la obra social. No, para que la gente también lo entienda lo que está escuchando, cuando hay una urgencia de vida o algo que surge de más, no importa, o al menos espero que se mantenga esto en nuestro país, lo vamos a atender igual y los hospitales de cualquier lado te van a atender igual cuando es una urgencia de vida. El tema surge cuando son consultas o cuando surge quizás la posibilidad de tener que internar a una persona y vos tengas aportes por otro lado, ahí uno tiene que subdividirlo entre una persona que no tiene acceso a ningún tipo de salud y si no se interna en el hospital Posadas, no se va a internar a ningún lado. Uno termina sectorizando de esa forma. Pero a la hora de lo que es la urgencia y a la hora de lo que requiere una valoración por guardia y demás, cualquier hospital público con urgencia te va a atender igual. Bien, Eso es lo que nosotros también defendemos a la hora de decir lo que es la salud pública. ¿qué decirles, no? La solidaridad, de entender que esto suponemos que es un momento en la historia que habrá que corregir y que habrá que soportarlo. Y siempre digo del lado de ustedes, ¿no? Porque la verdad que es cuando uno está en esas situaciones donde depende de un médico, depende de... Se pone la vida, digo, Te das ahí cuenta el a valor que disposición tienen, ¿no? Y cómo hay que cuidarlos claro, también. y entender que se explota al máximo a esa persona, la verdad que es una gran contradicción. Así que desde acá, acompañarlos, estamos cerca de la fiesta, digo, mandarles todo el apoyo. Estamos, la verdad que todo lo que es el sector público, desde las universidades, los hospitales, los investigadores, parece que somos todos trabajadores que no merecen Quedamos un afuera. salario como corresponde. Y bueno, lamentablemente estos tiempos tienen que ver con también elecciones que ha hecho la gente. Yo no siempre trato de destacar todo el trabajo científico, social, educacional que tiene nuestro país y que es re importante de mantenerlo. Yo me formé en la universidad pública y elijo un hospital público. Y la gran mayoría de los residentes también se formaron en hospitales en universidades públicas. Todo lleva a otra cosa. Nosotros acá en nuestro país podemos estudiar 1 millón de carreras y hay 1 millón de salidas laborales y a veces ni las conocemos. Y pasa muchas veces por eso, porque no conocemos las cosas hasta que las necesitamos. Y lo mismo pasa con la salud. Uno quizá ni siquiera sabe qué obra social tiene. He atendido un montón de personas que dicen ni siquiera sé si tengo obra social. ¿Por qué? Porque por suerte nunca la necesitó, por suerte nunca tuvo que Mm, contratar en un hospital en una urgencia, te enterás cuando llegás. Entonces, son cosas, nosotros vivimos y trabajamos muchas veces de gente que no sabe los derechos, no sabe lo que le sucede hasta que realmente lo necesita y por suerte lo puede acceder en otros países, incluso Latinoamérica, cuando vos vas a atenderte a otro lugar, no surge eso de la misma manera. Entonces, es re importante nosotros saber qué es lo que tenemos y valorarnos a nosotros y a ustedes mismos también, porque la gente, si tiene una obra social, la está pagando. claro, Entonces, a mí me parece que son las cosas que cada uno puede acceder. bien. Te Bueno, agradecemos, Nahuel. Vamos a seguir en contacto y dejar en claro esto también, ¿no? Digo, que vos seas un apasionado en lo que haces y ames tu trabajo y claro, ames el hospital público, no significa que vos tengas que mantenerte de brazos cruzados cuando tus derechos son atropellados así, ¿no? Así que es importante eso también. Yo solamente estoy acá charlando un rato con ustedes y vuelvo a agradecer el espacio, pero soy un jefe residente de 60 y soy un médico clínico de 500 y hay muchos residentes también que están en la misma situación y todos trabajamos, todos queremos o más en menor medida nuestro trabajo y nuestra vocación, pero al fin y al cabo es muchas veces el mensaje que dejamos que la vocación no nos da a comer. Yo no puedo vivir de educación. Necesito también tener un trabajo y esta cosa, lamentablemente, de perder derechos que se han adquirido históricamente,
hasta hace poco, si mal no me equivoco, corríjanme, ayer hacían 80 años que se había Sí. dictaminado lo que fue el inicio del cobro del aguinaldo en el peronismo, Tal cual. y vos decís, es algo que es histórico y de repente te lo sacan, ¿viste? Eso es lo que a uno le termina, que de a poco el atropellamiento de los derechos laborales, si uno no se da cuenta de todo lo que obtuvo a lo largo de la historia, es fácil que te lo puedan quitar. Siempre Bueno, hablando y de la guarda, hora y guarda con las de recordar vacaciones, que ¿no? son históricos. A ver si todavía, Sería ¿no? sería lo que nos queda, ¿viste? Claro. Ya. Bueno, Bueno, gracias, gracias, Nahuel, Nahuel, y felicidades, ¿no? Bueno, con lo Dentro que de se todo. pueda. bueno, sí, eso, no dejar de eso de lado. Felices fiestas también a ustedes y nuevamente gracias por el espacio. Gracias. Chao. Ahí estaba, Nahuel Mayada, jefe de residentes de Clínica Médica del Hospital Nacional Posadas, a propósito de que no cobrarán el aguinaldo jefes residentes y residentes del primer año con beca ministerial. Esta nota la vas a tener en el canal de YouTube de Radio Universidad 891.